Buenos días, chicos. En esta clase vamos a seguir mirando algunas herramientas que nos provee la herramienta de dibujo que viene incluida en el LibreOffice. Esta ya sería casi una de las últimas clases que veríamos esto. Casi todas estas herramientas que estamos viendo después afectan la forma en la que se comporta el resto de los programas del paquete. Por eso elegí esta, que me parece sencilla. Lo que vamos a ver hoy son algunos métodos para rellenar objetos y una cuestión que atañe a cómo se dibuja una curva, digamos, para que ustedes puedan deformar, digamos, partiendo de algún objeto, obtener la forma de otro que necesiten, porque no siempre uno tiene todo lo que precisa a mano, entonces puede requerirlo. Una forma era con esto de las intersecciones, las uniones, restar una imagen con otra, ese tipo de cosas, o agrupar. Pero hay veces que podemos encontrarnos con algunas formas, digamos, que no son tan habituales y que no están previstas en el software. Bueno, ya me voy corriendo por aquí. Vamos a quitar el borde de esto. Lado izquierdo, lado derecho, estamos bien. Y vamos a crear un nuevo dibujo de drone. Bueno, a ver. La primera cosa de la que yo quería hablar. Vamos a partir de una forma cualquiera que se nos ocurra. Por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Vengo acá, selecciono la herramienta del rectángulo y dibujo ahí un rectángulo. Si ustedes observan, cuando yo vaya a los puntitos celestes, yo, por ejemplo, me paro en este punto, ¿sí? Y deformo y me mueve esa cara, ¿sí? Lo mismo ocurre con cualquiera de las otras 4 caras, ¿de acuerdo? Si tomo este punto, deforma 2 de las caras, la cara horizontal del lado de abajo en este caso y la cara horizontal del lado izquierdo. Pero lo que no estoy pudiendo es, si yo necesitara que ese punto que está arriba mío saliese como con una forma diferente, o sea que esto dejase de ser un rectángulo, uno en principio diría, pucha, bueno, si yo pudiera editar estos puntos que tengo aquí, lo podría deformar, digamos. Y no me refiero a deformarlo a hacer esto con los puntos rojos. ¿Por qué? Porque esto, acuérdense que era esto para rotar. Cuando elijo un esquinero de aquí es para hacer la rotación, y cuando elijo los de el borde, los de la parte central del borde, es para deformar según un paralelogramo, sea horizontal o sea vertical. Entonces nos vamos a encontrar con que tenemos una herramienta, ¿sí? Ahí arriba, que es esta que dice puntos. Entonces uno dice, pucha, a ver, ¿puedo editar los puntos con esto? Estoy parado acá, le digo edite los puntos, vengo acá y no me deja, ¿sí? No me deja hacerlo. Pero observemos una cosa. Vengo acá a curvas y polígonos, trazo una curva y como tengo, si deshabilito los puntos, fíjense, tengo esto tal como era siempre, deformo solo el borde, ¿no? Pero si yo le digo que edite los puntos, fíjense que se me ponen estos puntos justo sobre la curva, ¿sí? Puntos como por ejemplo ese, o como por ejemplo ese otro, ¿sí? Están justo sobre la curva. Esos puntos sí me permiten, si yo vengo acá a la edición, me paro acá y selecciono uno de esos puntos, traigo y
deformo la curva, la puedo deformar, le puedo cambiar su naturaleza. El asunto, borro esto, es cuando yo preciso partir de una forma conocida, ¿sí?, para transformarla en puntos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema es que esto es una de las formas básicas que tiene propiedades. Un rectángulo, por ejemplo, es por definición dos lados paralelos con dos lados paralelos. Eso es un rectángulo. O un paralelogramo en todo caso. Una elipse, por ejemplo. Yo dibujo una elipse y lo que se me deja es deformarla, ¿sí?, o rotarla, pero nunca deja de ser una elipse, ¿sí? El tema es, ¿qué pasaría si a esta elipse yo quisiera estirarla, darle una forma, por ejemplo, como ahuevada? ¿O qué pasaría si a este rectángulo quisiera yo darle una forma distinta? Bueno, ¿cómo es que puedo editar esos puntos? Para eso voy a tener que hacer que esa entidad que yo tengo ahí deje de ser un rectángulo, aunque tenga la forma. ¿Y cómo voy a lograr eso? Bueno, parado sobre el objeto, o sea, yo acá no estoy parado sobre el objeto, hice clic por fuera. Hago clic al objeto y le doy al botón secundario del mouse, ¿sí? Me corro acá para que se vea bien el menú. Me paro en el objeto, le doy al botón secundario y van a tener una opción que se llama convertir, que despliega esas opciones que ustedes están viendo ahí, que se puede convertir en curva, en polígono, en contorno, en objeto tridimensional. En este caso, en un polígono. O sea, ¿qué es un polígono? Y es una sucesión de líneas, ¿sí? Una poligonal es una sucesión de líneas unidas, ¿sí? Y en el caso será, si tengo un polígono cerrado, digamos, o un polígono abierto. Pero bueno, en este caso es un polígono cerrado. Entonces le digo que quiero convertirlo en un polígono. ¿Cambió algo? No cambió nada. Solo le dije que quería convertirlo en polígono. Ahora vamos a mirar una cosa. Si yo le doy botón derecho ahora y le digo convertir, ¿sí?, fíjense que yo ya no tengo más la posibilidad de convertirlo en polígono. Ya ahora es otra cosa. Y entonces veamos qué le pasa a este polígono. Fíjense que yo acá todavía lo tengo en un modo que lo puedo mover, todo bárbaro, ¿no? Si estoy en este estado de cosas y muevo un borde, sigo moviendo un borde. ¿Sí? ¿Está bien? Pero cuando habilito la edición de puntos, esta de aquí, ¿sí?, fíjense que aparecen un montón de herramientas que ya vamos a ver para qué son. De pronto me dicen que este cuadrado o rectángulo que yo vi, en realidad son 4 segmentos, cada uno de los lados. Fíjense que no tengo más los puntos intermedios y eso. Ahora estoy editando los puntos. Y fíjense, si yo tomo un punto, por ejemplo, la esquina superior izquierda, ¿sí?, y la estiro, ¿ven lo que ocurre? Ahora puedo editar individualmente ese punto. Y al poder editar ese punto, por ejemplo, voy a estar editando de manera combinada este segmento de este lado y este segmento de este otro, ¿sí? La otra cosa que estoy, o sea, yo puedo editar cualquiera de ellos. Dejan de ser paralelos, ya no tienen la restricción que tenían antes, ¿sí? Fíjense esto. Puedo hacer algo que tenga forma, no sé, una forma rara, como... ¿Está? Esto es que yo tomé una entidad, un rectángulo, por ejemplo, para empezar, y lo transformé en un polígono. Recuerden, polígono, la noción de polígono es justamente algo que tiene varios lados rectos. Y entonces, si finalmente, después de haber hecho esta modificación, yo deshabilito la herramienta de edición de puntos, vuelvo a tener un objeto y me muestran las 8 puntitas. Estas puntitas no son los puntos que forman la poligonal, son los puntos que más o menos describen dónde está la caja que contiene esa poligonal y que me permite deformarla, ¿sí? Volvemos a como estábamos antes, ¿está? Pero todo esto es porque yo
transformé el rectángulo en un polígono. Fíjense, agarro un rectángulo nuevamente. Vengo acá. Si yo a este rectángulo le digo que quiero habilitar la edición de puntos, no me cambió esto acá. No me permite. Ahora, estando habilitada la edición de puntos, toco este y fíjense qué puntos me muestra. Me muestra los puntos que forman los segmentos que le dan forma a toda esta poligonal, digamos, a todo este polígono. Resulta que yo estoy, por ejemplo, con esa forma, ¿no? Y yo digo, pucha, yo quisiera tener esa forma de trapecio, pero necesitaría un puntito por acá al medio porque quiero bajar esto que tenga como una forma acá de B corta, recortada. Entonces, ahí vamos a recurrir a las distintas herramientas que tenemos aquí. En particular, si uno estaciona el mouse, fíjense, van a tener. Nosotros estábamos trabajando con la herramienta de mover puntos. ¿Por qué? Porque es la que me permite tomar un punto y moverlo. Pero yo podría querer insertar o eliminar un punto, ¿sí? Supónganse que quiero insertar, le doy a esa herramienta y le digo que quiero insertar un punto y le digo dónde lo quiero, por ejemplo, ahí. Y que quiero insertar otro punto, por ejemplo, aquí. Y que quiero insertar otro punto, por ejemplo, acá al medio. Entonces, traigo ese punto hacia abajo y lo ubico. Y ahí tienen una nueva forma distinta. Alguno me dirá, ¿para qué puedo querer eso? Bueno, para cualquier cosa que necesiten. O sea, no estamos hablando de una necesidad puntual, sino que tengan una herramienta que cuando ustedes digan, necesito hacer tal cosa, tengan la posibilidad de hacerlo, sepan cómo hacerlo. Recuerden que esto es siempre cuando lo que he dibujado es un polígono. Yo ahora, para obtener el polígono, partí de una forma básica, que era un rectángulo, por ejemplo. Después vamos a ver que podemos partir de otras formas. Otra cosa, por ejemplo, yo digo que, vamos a suponer, tengo esto acá y tengo esto por acá, y digo, pucha, yo no quisiera tener ese punto de ahí. Entonces, me paro en un punto determinado y le digo quiero eliminarlo. Entonces le doy y lo elimina. Lo hace desaparecer de la poligonal, ¿sí? Y vuelve a definir la poligonal como se nos dé la gana. Yo podría haber definido la poligonal con esta otra forma, ¿sí? Podemos darle las formas de tanto cóncavas como convexas que a nosotros se nos ocurra. ¿Está? Bien. Hasta aquí, deshabilito la edición de puntos. Y entonces, vengamos al concepto de poligonal. Fíjense una cosa. Ahí tenemos esa herramienta que es como un lapicito. Y esa herramienta, cuando desplegamos el menú, nos permite curva con relleno, polígono con relleno. O sea, curva da la noción de algo suave. Polígono da la noción de algo que tiene facetas, que tiene caras, ¿sí? Entonces, se tiene que uno puede hacer curvas o polígonos. Si uno quiere, y que puede ser vacío o relleno. Para que sea relleno, la idea es que el polígono es cerrado y uno como que le echó tinta adentro y la tinta abarcó el total de ese polígono cerrado. Sea polígono o sea curva en realidad. O sea, o es una entidad que es un contorno cerrado y se lo rellena, o es una entidad abierta sin relleno. Por ejemplo, tomo un polígono, ¿sí? Ahí tomé polígono, o sea, no lleva relleno y no es cerrado en principio. Entonces, hago clic en un lugar y sostengo el clic y voy hasta otro lugar y suelto, y ahí a partir de ahí definí la primera línea. Ahora estoy con el mouse suelto, hago un clic donde dejar otro punto, ¿sí? No llevo el mouse apretado ahora, ¿sí? Clic, y cuando quiero terminar hago doble clic, 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 ¿sí? A ver, vamos de vuelta. Elijo que quiero crear un polígono, hago un clic solo y se deshabilita la herramienta, por eso estoy aclarando. Hago un clic y sostengo la mano, bueno, no se ve,
sostengo la mano en el botón izquierdo del mouse o en el botón primario y arrastro. ¿Hasta dónde? Hasta donde quiero el segundo punto. En ese momento suelto. Ahora ya no tengo ninguna mano tocando el mouse. Y a partir de ahí lo único que hago es muevo el mouse, no hago clic en ningún lado, muevo el mouse hasta la próxima locación y ahí le hago el clic. Cuando le hago el clic, deja registrado ese punto. Después, por ejemplo, quiero venir para acá y otro punto más, hago un clic. Y otro punto más, hago un clic. Y otro punto más, hago un clic. Levanto las manos para que ustedes se den cuenta de que no estoy sosteniendo nada acá, ¿sí? Yo acá lo único que hago es mover, no estoy presionando, ¿sí? Doble clic y cerró la curva, ¿sí? Última vez. Borro. Tomo la herramienta esta. Si no aparece esta herramienta, descuelgan en curvas y polígonos, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes tengan duda de cuál de todas estas herramientas es, simplemente estacionan el mouse arriba y van a tener la ayuda, ¿sí? Estacionan el mouse arriba y van a tener ayuda. Líneas y flechas, curvas y polígonos, conectores, formas básicas, formas de símbolos. Bueno, lo que queremos nosotros es curvas y polígonos. Y vamos a elegir que queremos un polígono abierto. Entonces, nuevamente, recuerden, para el primer punto y el segundo punto, o sea, para el primer segmento, hago clic, sostengo presionado en el primer lugar y arrastro hasta el segundo lugar y ahí suelto. Hago clic, sostengo, no estoy con esta mano, pero tengo la otra mano ocupada, muevo hasta donde deseo el punto, ¿sí? Y en ese lugar suelto el botón. Ahora ya tengo definido el primer segmento. A partir de ahí, muevo hasta el siguiente lugar sin hacer clic y donde está en el lugar que yo quiero, hago el clic, vengo hasta el otro lugar, hago el clic, vengo hasta el otro lugar, hago el clic, hago el clic, hago el clic, hago el clic, hago el clic. Y cuando digo, bueno, hasta acá, por ejemplo, listo, digo, este es el último punto y entonces al último punto le hago doble clic, 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 y fíjense que ya lo toma como una entidad que si le muevo el mouse arriba me aparece la manito para agarrarlo. Observen que todavía yo no puedo editar los puntos de esta entidad, pero esto ya es un polígono, de modo tal que cuando yo seleccione esta herramienta de la edición de los puntos, simplemente se van a habilitar los puntos individuales del polígono. Fíjense, ¿ven? Ahí edité y ahí tengo los puntos individuales del polígono, tomo un punto, lo puedo mover, puedo agarrar y decir, deseo que este punto desaparezca, ningún problema, estoy parado en el punto, fíjense que lo tengo seleccionado, voy a la herramienta que dice eliminar puntos, tac, saco el punto, ¿sí? Y digo, este punto no me hubiera gustado, quiero que vaya entre este y este con una raya recta, me paro en ese punto y le doy eliminar el punto. Y entonces voy generando el polígono de la forma que yo necesite. Esto a veces es útil cuando uno necesita hacer como un copiado de una imagen de fondo. Entonces uno podría tener una imagen de fondo y generar una poligonal, ¿sí?, con una forma parecida. Hay dos conceptos, uno es el de polígono y el otro es de curva. En algunos lugares pueden llegar a verlo escrito como Bézier, es un nombre que se le da. La diferencia que tienen es que en un polígono, uno en cada vértice, o sea, en cada puntito de estos, tiene un ángulo, ¿está? Ahora, en una curva, uno define ciertos puntos, ¿sí? Y la línea o el trazo, vamos a ser más específicos, el trazo que recorre una curva es un trazo suave en principio. La idea de una curva es que tenga trazos suaves, no que tenga esquineros, no que tenga ángulos, ¿está? Ahora, que no tenga ángulos no quiere decir que no haya alguna cosa que describa cómo se tuerce una curva. Ahora vamos a ir viendo. Vamos tranquilo, vamos despacio. Entonces vengo acá a la herramienta de curvas y polígonos y le voy a decir que lo que quiero formar es una curva, no un polígono. Ahora, una curva comparte con un polígono que hay un conjunto de puntos que la definen, ¿sí? Pero hay un poco más que eso. Entonces, vamos a suponer que quiero hacer una curva que
haga como una especie de arco así. ¿Yo qué necesitaría decirle? Necesitaría decirle, quiero una curva que pase por este punto, por este otro punto y por este otro punto termine. Entonces, tomo el primer punto, sostengo presionado, voy hasta el segundo punto y suelto. Y ahí voy al tercer punto, acá tengo la mano libre, fíjense, tengo las manos libres, no estoy presionando nada. Cuando llego al tercer punto, ahí le doy doble clic, clic, clic. ¿Ven que hizo una curva? ¿Ven que no hizo un ángulo? Repito, voy a la herramienta de generar una curva. Con mi mano, en este caso en el botón izquierdo, hago el clic y sostengo el clic. Arrastro hasta otro punto que quiero que sea el que define cómo se va a ir hasta arriba la curva. Ahí suelto. Y en este momento comienzo a irme hasta el otro punto, ¿sí? Y me vengo al otro punto. Ahí solo me moví, le doy doble clic y se termina la curva. ¿Listo? Ahora, claro, uno dice, che, pero ¿y dónde está el punto del medio? Bueno, ocurre lo siguiente. Cada uno de estos dos puntos en los extremos, cada uno de los puntos de los extremos, me voy a posicionar acá abajo para poder describir esto. En cada uno de los extremos de la curva va a haber un punto, ¿sí? Si yo quiero que esta zona de la panza vaya más arriba, yo lo que tendría que hacer, y acá selecciono un punto, fíjense que me aparece esa especie de raya punteada. Y acá tengo otro punto, ¿sí? Que no me está ofreciendo nada. Pero este me ofrece una raya punteada. ¿Y para qué es esa raya punteada? Fíjense esto. Fíjense lo que ocurre cuando yo llevo ese punto hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Deformo la curva, ¿sí? Si voy hacia arriba y hacia abajo, mantengo la forma, lo que le doy es una comba más grande o menos grande. Ahora, si quiero que la curva se aplaste hacia un costado, lo que hago es llevar ese punto hacia la derecha, por ejemplo. O si quiero que la curva se aplaste hacia la izquierda, ¿sí? La traigo hacia la izquierda. Y alguno podría decirme, bueno, profe, pero si yo quiero que sea con 3 puntos, ¿cómo hacemos? No hay ningún problema. Deshacer, 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 deshacer. Listo. Ya estamos acá, ¿no? Y entonces vamos a recurrir a nuestra herramienta. Me paro acá. Estoy en modo de edición de puntos. Vamos a recurrir a nuestra herramienta de insertar puntos. Entonces hago clic, me vengo aquí y le digo, bueno, acá en la zona central quiero agregar un punto. Acabo de agregarlo haciéndole un clic, ¿sí? Sobre la zona central de la curva. Si en este momento, ahora ya deshabilito, no quiero insertar más puntos. Si en este momento yo me paro acá y llevo esto para arriba, uno arrastra la curva y me dicen, pero profe, mire cómo se me deformó de este lado. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque este otro punto tiene también esta otra propiedad. A ver, ¿qué define esa propiedad? Define cómo llega la curva al punto. Para esto, yo entiendo que es un concepto por ahí, no es muy fácil de ver. Voy a tratar de hacerle zoom a la zona del punto para que ustedes vean a qué me refiero. Pero conceptualmente, esa raya punteada lo que me dice es cómo llega la curva a el lugar. Puede llegar por abajo, puede llegar por el costado, por más arriba, por más arriba. Vamos a darle zoom para ver de qué estamos hablando. Entonces, trato de ubicar esto. Ahí vamos, me paro arriba de esto, le damos al zoom, le sigo dando al zoom. Si ustedes van viendo, la línea punteada es como que en el último momento se encuentra, se pega, en el último momento, se pega a la curva. ¿Está? Ahora, ¿y qué función tendrá eso? Vamos a mirarlo en detalle. Fíjense esto. Si yo la línea punteada la traigo hacia abajo, van a ver que la curva va a acompañarla. Y entonces es como que la curva está entrando por la casi horizontal que hemos definido ahí al punto.
¿Quiero que entre al punto por abajo? Ningún problema. Sigamos. Sigo trayendo esto para abajo. ¿Ven cómo hace la panza para pegar la vuelta y llegar acá? ¿Sí? ¿Está? Simplemente con esto ustedes pueden definir por dónde llega una curva a un punto. Entiendo que pueda complicarse un poco el concepto. La idea de esa curva es una cosa que se le llama la tangente a la curva, ¿sí? Yo ahora se los voy a mostrar. Voy a borrar este polígono y voy a tomar un elemento simple, ¿sí? Una elipse, más o menos del mismo ancho que alto para que quede redonda. ¿Listo? Ahí estamos. Acuérdense que como es una forma de las básicas, la tengo que transformar en curva. Entonces, botón derecho sobre la forma, convertir en curva. Listo. La convertí en curva, no la convertí en polígono. Ojo, porque si la hubiera convertido en polígono, hubiera tenido otra forma. A ver, hagamos esa prueba, si lo ven. Si yo tomo esto y le digo, si yo tomo esto y le digo botón derecho, convertir en polígono, fíjense que lo que va a ocurrir es que me agrega un montón de puntos, muchísimos, de modo tal de que entre dos puntitos haya una línea recta. No me estaría obedeciendo del todo el zoom. Pero bueno, entre este punto, por ejemplo, y este punto, lo que hay es una línea recta, ¿sí? Casi no se nota. ¿Por qué? Porque eligieron muchos puntos, ¿sí? Pero si yo lo saco, ven que son líneas, no curvas. Yo me paro en este otro punto, saco ahí, ven que son líneas. Lo que se sale hacia el punto que yo estoy arrancando hacia afuera son líneas. Eso es porque lo transformé en polígono. Vamos de vuelta. Me genero, porque quiero volver al concepto de curva, me genero una circunferencia aproximada y le digo que la quiero transformar, la quiero convertir en curva. ¿Ok? Listo. Ya la convertimos en curva. Y entonces ahora vamos a ver. La idea es que, fíjense que ahora hay pocos puntos. ¿Pero por qué es eso? Porque cada punto, por ejemplo ese que está ahí, básicamente lo que tiene es la definición de por dónde pasa la curva y de cómo se curva, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué característica tiene esto. Yo toco un punto de esos, ¿sí? Si toco ese punto y le empiezo a dar zoom para poder ver de cerca lo que ocurre ahí, observen que me muestra una línea punteada, ¿sí? Que acaricia la curva y la toca solo en el punto. O sea que me dice en la zona cercana al punto más o menos cómo está orientada la curva. Por ejemplo, en este punto de acá, la línea esa punteada va a ser como que me va a indicar que es una forma más o menos en este ángulo. Y si no, miremoslo. Vamos aquí. Ven que ahora se puso en el ángulo más o menos que describe cómo se inclina en ese punto. Si voy, por ejemplo, a este otro, va a ser un ángulo más inclinado. Ahí lo tienen. ¿Está? La noción de curva, entonces, engloba tener un punto, ¿sí? Y tener una noción de cuál va a ser la trayectoria de la curva en la zona cercana al punto. A tal extremo que si yo tomo esto y lo modifico, por ejemplo, se lo giro así, miren lo que le pasa a este redondel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que le hice, hagamos zoom acá y se va a notar, yo lo que le hice acá es decirle, che, no quiero que muevas el punto, pero quiero que le llegues de esta manera y quiero que te vayas
de la misma manera. Entonces, fíjense que cuanto más me acerco con el zoom, hasta donde me da el zoom, si me acerco con el zoom, vean que en la zona cercana al punto, es que es casi recta la forma de la curva, coinciden prácticamente, esa línea punteada que se llama tangente, coincide con la curva en una zona chiquitita, por ejemplo, desde por acá hasta por acá, o sea, desde esta zona hasta esta zona, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta línea punteada tiene como unos puntos? Bueno, porque si yo la agrando, es como que me dice, che, salí con más envión de la curva. Y yo la acorto, es salí con menos envión. Fíjense esto. Si yo la agrando, no cambio el ángulo prácticamente, pero estiro, digamos eso, ¿ven? Truc, es como que se alejan más rápido, dan una curva más pronunciada. Cuanto más me alejo, más se pronuncia la curva. Cuanto más me acerco al punto, menos pronunciada es la curva. ¿Está? O sea que yo puedo regular cuán pronunciada es la torcedura, cuánto se retuerce la curva, ¿sí? Cuánto se tuerce, y en qué ángulo lo hace. O sea, la tangente básicamente me da esas dos informaciones, es cuánto te torces y en qué dirección lo haces. Eso siempre es parte de un polígono. Este polígono en particular es un polígono cerrado. Si ustedes observan, yo me vengo, o sea, si observan todos los puntos cuando ustedes estén haciendo pruebas en su casa, cuando ustedes toquen una circunferencia o un rectángulo o cualquier forma ya prefabricada que la transformaron en curva, van a notar que al editar los puntos les aparece un punto que es distinto a los demás, que es como un poquito más oscuro, que en este caso es este que está acá al lado derecho, que está ahí, que se ve allá arriba al lado derecho. Fíjense, si el polígono es cerrado, yo muevo esto y el polígono no se abre. Si yo esto necesito que sea abierto, ¿sí? Si me paro acá, le puedo dar, ahí está, dividir curva en medio. ¿Me entienden? Ahora la vi. Recién ahí la puedo abrir. O sea que el hecho de que un polígono sea, o de un polígono o una curva sea cerrado, es una propiedad. Entonces, si está definido como cerrado, hasta que uno no le dice, en este caso la herramienta, acá estaba acá arriba, ¿sí? Es esa tijerita, hasta que uno no le dice, quiero que cortes, quiero que abras este polígono, no lo va a abrir, ¿está? Lo que sí puede hacer uno es, en algún caso, en los polígonos que son abiertos, decirle que los quiere cerrar, ¿eh? Cierra, pero para volver a abrirlo, tiene que pararse en el punto ese y cortar la curva en ese lugar. Y una vez cortada, es como que cuando, miren, voy a hacer esto, fácil. Supónganse que acá no tengo nada, no es ni principio ni final, y le digo, cortalo ahí. Cuando lo corto, ven que me hace como un puntito un poco más grande. Bueno, es porque en realidad hay dos puntos uno sobre otro. Entonces, ahí me traigo uno y acá me traigo el otro. Es como que genera dos puntos en el mismo punto que uno después los puede separar. De la misma forma, podemos tener un polígono relleno, por ejemplo, ¿sí? Selecciono la herramienta de polígono relleno, que es esa que ustedes ven ahí, ¿sí? Es esta de acá. Y quiero un polígono relleno, selecciono la herramienta, hago clic y sostengo, arrastro hasta la primera posición, o sea, hasta el siguiente punto del polígono, suelto. Y a partir de ahí, fíjense que yo voy moviendo el mouse, ¿sí? Y me va generando cómo sería el polígono relleno. Hago clic para tener un punto ahí. Me vengo acá, hago clic para tener otro punto acá. Me vengo por acá, hago clic para tener otro punto acá. Clic para tener otro punto. ¿Ven? Pueden ir generando la forma de polígono que ustedes deseen. No sé. No importa lo que quieran dibujar.
Cuando llegan a la última posición que ustedes quieren tener, le dan doble clic y ahí tienen su polígono. Borro este, ¿sí? Tomo una curva, tomo un polígono, tomo ahí y vengo hasta la primera posición. ¿Listo? A partir de ahí, esto me dice que yo voy a ir teniendo esa posición, esa posición, esa posición. Fíjense que yo incluso puedo venir hacia zonas que después hacen que se invierta un poco la forma de este polígono, ¿no? ¿Está? Podemos hacer lo mismo con una curva, ¿sí? Con una curva con relleno. Una curva con relleno va a ser una curva cerrada por definición. Entonces, ahí elijo la herramienta, ¿sí? Pongo la primer posición, no sé, elijo esta. A ver. Esta, por ejemplo. Epa. Elijo una posición acá. Me voy hasta la próxima. Ahí comienzo a hacer la forma, la forma, la forma, la forma, la forma. Y uno dice, che, pero esto no me hizo una curva. Y entonces acá vamos. ¿Sí? Veamos qué pasa con la edición de los puntos. Me paro en estos puntos. Fíjense que son solo polígonos. Me paro en estos otros puntos. Y ojo, porque acá comienzan a aparecer estos controles que nos permiten que se curve la curva casualmente. ¿Se entiende? Ahora, vamos a suponer esto. Tengo esta forma, ¿no? Ahí, yo me paro ahí y digo, bueno, quiero que esto sea como una especie de lomo, que tenga acá esta especie de pescado que hemos dibujado. Y yo le digo, quiero que me transformes esto en una transición suave, porque esto hasta acá está como dos líneas. Entonces lo transformo en una transición suave. Fíjense lo que le pasó. ¿Ven que se suavizó? Vengo acá y digo, vamos a poner esto para que la cola tenga una forma simétrica. Ahí está la forma simétrica de la cola. Y uno agarra y dice, che, bueno, pero yo ahora quiero que este puntito de acá sea una transición suave. Ahí la tenemos la forma suave. ¿Se entiende? Quiero que esto tenga forma suave. No sé. Ahí está. Quiero que esto tenga una forma suave. ¿Ven? Quiero que esto tenga una forma suave. Epa. Bueno, ahí eliminé un punto. Podría agregarlo. Epa. Bueno, ese es uno de los problemas cuando uno está editando por puntos, que uno por ahí quiere mover la imagen y no puede, porque está editando los puntos, no siempre la invoca bien. Bien, quiero que suavice esa curva, ¿sí? Ahí la suavizo. Bien, esta, perdón, quiero suavizarla. Vamos a suponer que acá digo, este lomo no lo quiero tener más, elimino el punto, ¿sí?
Y ahora le digo, bueno, vamos a agregar un punto. ¿Dónde? Y por acá. Pero ¿y ahora? Y ahora me lo llevo despacito para arriba, ¿sí? Y tenemos una forma suavizada. Todas esas formas son plausibles de ser hechas con esta herramienta. ¿Está? Entonces, noción de curva. La idea de una curva es, dame un conjunto de puntos que el trazo recorre y en cada punto además dame una información de cómo va a torcerse en ese punto. O sea, distintos puntos de referencia en los cuales la curva se va torciendo y que se indica cómo va torciendo. ¿Cómo lo controlamos? Nos venimos, seleccionamos la imagen que sea y le decimos que queremos agregar, quitar puntos o que un punto determinado vamos y nos paramos y lo podemos transformar en una forma suavizada, ¿sí? Hay muchas. Por ejemplo, si yo desease que esto que tengo acá fuese, por ejemplo, simétrico, una transición simétrica, parece no haber cambiado nada, pero fíjense esto. Yo tengo dos extremos, uno redondito de esa altura y otro redondito también a esta otra altura de más arriba. Y al medio el punto. ¿Está bien? Observen lo que ocurre. Si yo me paro en el puntito este y estiro, modifico solo lo de arriba, pero no lo de abajo. Si tomo este otro y lo muevo, modifico lo de abajo, pero no lo de arriba. ¿Sí? Bueno, le vamos a dar deshacer, deshacer. Y ahora me voy a parar aquí. Y voy a pararme en ese punto y le voy a decir, quiero que esto se transforme en una transición simétrica. Que lo que sea que traiga de forma de un lado, lo copie del otro lado. ¿Eso con qué herramienta lo hago? Lo hago con esa herramienta que está ahí. ¿Sí? Esa herramienta de ahí. Le digo transición simétrica. ¿Sí? Y ahora que la transición es simétrica, fíjense, cualquiera de los dos, yo tomo el de arriba y lo que sea que haga, lo hace en el de abajo. O tomo el de abajo y lo que sea que haga, lo hace en el de arriba. Eso sí, cuidado, porque si me muevo para acá, si yo esto lo muevo para acá, del otro lado va a respetar la misma curva y entonces es como que me hace como un espejado, digamos, ¿no? Como que un movimiento justo en contra del otro parecería. ¿Está? Y bueno, y después, si me alejo mucho, genera que se curve mucho. Si me arrimo al punto, genera que se curve poco. Una cosita más que quería mostrarles es la siguiente. Esto de los puntos a veces es útil, incluso cuando uno tiene trazada, por ejemplo, una línea, nada más. ¿Sí? Trazó una línea. Listo, ahí tenemos una línea. Entonces uno dice, quiero agregar puntos. Y estoy parado sobre la línea. La línea, por definición, es tal cual, es eso, es una línea, es un segmento de 2 puntos. Ya tiene, me quedó repiola porque yo quería una flecha, todo eso, ¿no? Y entonces yo me voy a la herramienta de agregar un punto. Le doy aquí para que me agregue un punto, o sea, tengo que hacerle el clic y traerla. ¿Está? Vamos de vuelta. Bajo el mouse y ahí me muestra que me va a poner un punto, ¿está bien? Si yo suelto, no hace nada, porque dice, che, me estás agregando un punto en el mismo lugar, no es necesario, esto es una recta. Pero si yo bajo en ese punto y sosteniendo el mouse desplazo el punto, entonces sí me genera una poligonal. Supónganse que quisieran hacer, no sé, una flecha con una forma rara, sí, de esta, ¿sí? Entonces, estoy en la de agregar punto y, no sé, supónganse que hubieran querido hacer una flecha con una forma medio rara de estas. ¿Está? Ahora resulta que ustedes quieren que esa flecha haga como un ondeado. Listo, no hay ningún problema, porque ustedes lo que quieren es que ese punto, por ejemplo, que tengo seleccionado, a ver, que ese punto que tengo seleccionado ahí, ¿sí?
ustedes quisieran seleccionarlo y transformarlo en una transición suave. Cliquete, la transforman. Quieren transformar este otro en una transición suave. También usan la misma herramienta. ¿Sí? Les quedó muy abrupta la transición, pueden variar esto. ¿Sí? Siempre pueden mover estas cosas, ¿sí? Estos controles. Ahí tienen. Acá, por ejemplo, les gusta cómo les quedó de este lado, pero de este lado demasiado poco, traen este lado y entonces curva menos. ¿Está? Son todas herramientas que la única forma que tienen de aprenderla es jugar un poco con ellas para poder adquirir habilidad. Pero digamos, cada vez que tengan que hacer una gráfica de varios elementos, con flechas con formas así raras, con todo este tipo de recursos, pueden aprovechar estas herramientas. Me quedó pendiente, creo que es en la clase pasada o en la anterior, cuando hablé de que una entidad cerrada podría tener un color de línea y un relleno. Vamos a elegir una entidad cualquiera, no importa la que sea. Tomemos este rectángulo y vamos a poner un rectángulo ahí y aboquémonos a pensar en el relleno que va a poseer esta entidad. ¿Cómo defino el relleno? Bueno, selecciono la entidad haciéndole un clic. Ahí tengo ya las puntitas que me dicen que está seleccionado. Y le doy al botón secundario, ¿sí? Al botón derecho del mouse, en el caso de los que son derechos. Bueno, me voy a tener que correr de aquí. Y en ese lugar elijo del menú relleno. Entonces nos lleva acá. Claro, ¿qué vimos nosotros del relleno? Bueno, pues nosotros del relleno, lo único que hemos visto hasta acá es fijarle un color. Por ejemplo, le decimos que queremos que sea rojo. Listo. Nos dice cuál es el que está activo, que es este azul, ¿sí? Acá nos dice el activo y el nuevo color. Uno dice, che, no, rojo muy chillón, un color así medio violáceo. Y aceptar. Y resulta que tiene un color, ¿sí? Hasta acá todo bien. Pero ¿qué pasa si yo necesito que esto tenga un degradé, por ejemplo? Entonces, botón derecho, relleno, y le decimos, no quiero esto, quiero un color degradado, ¿sí? Bueno, cuando uno elige un color degradado, aquí, a un costado, le aparecen un montón de opciones que ya están hechas. Por ejemplo, quiero ese relleno que es como con una zona más luminosa en el centro y que se despliega hacia los costados. A ver qué pasa. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Voy a reducir un poquito el tamaño de la ventana esta. Ahí está. Ahí nos hizo un relleno degradado. Fíjense que tienen una zona que es más luminosa y de un color azul y va hasta otra zona que es bien oscura en los alrededores. Seleccionemos la parte de relleno y dijeran, no, pero esto no es lo que yo quiero. Bueno, a ver, ¿qué quiere usted? Y entonces, acá vamos a tener lo que se llaman las opciones. Vamos a empezar por este primer menú de vista desplegable. Si yo despliego este menú, van a ver que nos ofrece lineal, axial, radial, elipsoidal, cuadrático, cuadrado, bueno. Ofrece una serie de opciones. Vamos por la más básica, lineal. A ver, lineal, ya lo pueden empezar a notar ahí. Lineal es ir desde un determinado color hasta otro determinado color, generando toda la gama de combinaciones de esos dos colores en el entremedio, ¿sí? Claro, por ejemplo, arranca de negro. Podríamos arrancar, digamos, por ejemplo, el mix de amarillo con azul da verde. Bueno, joya. Hagamos amarillo en un extremo
y hagamos azul en el otro extremo. ¿Sí? Si ustedes observan, en la zona central tiene colores verdosos. Démosle a aceptar, ¿sí? Y ahí tenemos los tonos verdosos en un degradé, ¿sí? De amarillo hasta azul. Que quiero cambiarle los colores que conforman eso, no hay ningún problema. Vengo aquí y selecciono que en vez de amarillo quiero, por ejemplo, rojo, si es que fueran de San Lorenzo, y ahí tengo toda la gama entre los rojos y el azul. Y en el medio me da unos colores que son medio violáceos. Eso depende un poco de cada monitor, como lo van a ver. No todos los monitores se ven igual. Volvamos a relleno. Ahora, fíjense una cosa. Hay dos controlcitos acá. Uno que dice ángulo y otro que dice borde, ¿sí? Fijémonos en la vista previa. ¿Qué pasa cuando muevo, por ejemplo, el que dice borde? El que dice borde me cambia la zona a partir de la cual deseo que comience a ocurrir la transición. O sea, yo tengo color inicial, en este caso el rojo, color final el azul, ¿sí? Ahora, lo que me cambia el borde es la zona de frontera a partir de la cual yo digo, che, a partir de acá quiero que comiences a hacer el degradé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el borde lo tengo en el 100% bajo el todo, queda todo del color inicial, ¿sí? Ahora, si el borde lo tengo en el 0%, quiere decir que el degradé arranca al principio de todo. Ya nomás ahí, ni bien arranca, ¿sí? Ahora uno podría decir, quiero que empieces, por ejemplo, a partir de la mitad de la forma, qué sé yo, ¿sí? Hasta ahí, todo bárbaro. Ahora, ángulo. ¿Qué ángulo? Fíjense una cosa. Si ustedes observan, esto hizo un degradé de arriba hacia abajo. O sea, es como si hubiéramos tenido líneas, ¿sí? Que van siendo desde rojo hasta azul en toda la gama de colores que puede haber combinando el rojo y el azul. Ahora, ¿y qué pasa si esas líneas yo las quisiera poner, por ejemplo, en vez de estar en una horizontal, estuvieran en un ángulo, no sé, de 45 grados, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Lo logro nuevamente siendo relleno y modificando casualmente aquí donde dice ángulo. Si ustedes observan, yo les decía, miren acá la vista, miren ahí acá la vista previa. Yo el ángulo lo voy llevando, ¿sí? 30, 45, aceptar. No sé si se note mucho, ¿sí? Voy a bajar, estirar un poco el objeto este, pero si ustedes observan ahora, en este esquinero se encuentra el azul, en este esquinero se encuentra el rojo pleno, y es como que todo el degradé fue hecho, pero a 45 grados. ¿Está? ¿Puedo darle ángulos que no sean exactos? Por supuesto que puedo. O sea, yo aquí, si muevo con esa pequeña herramienta de ahí, que es para ir subiendo y bajando, me los mueve de 15 en 15 grados, ¿sí? De 45 a 60 o de 45 a 30, ¿sí? Pero yo puedo darle un ángulo arbitrario, no sé, 74 grados, qué sé yo, a aceptar. Y bueno, y me da un ángulo de 74 grados, que es un ángulo ahí, no sé. Lo que sí, relleno, no mostramos es qué pasa si yo corro el borde a partir del cual ocurre la transición, por ejemplo, ¿sí? Lo traigo más a la zona central. Fíjense que acá es bien notorio que tenemos toda una zona acá que está bien en rojo pleno y que la zona de degradé es más o menos el pedazo que empieza por ahí y termina ya acá en el color azul. ¿Está? Bien. Hasta ahí es lo que puedo decirles de un relleno lineal. ¿Está? Si uno aquí le da a restablecer, lo único que hace es volver a lo que tenía antes de modificar. O sea, si esto, por ejemplo, en vez de 74 grados agarra y le dice 199 grados y le da a restablecer, se lo vuelve a 74. Si tenía el borde en 51 y lo movieron a 7, pues estaban probando y le dan restablecer, siempre vuelve al estado en el que estaba cuando ustedes abrieron esta ventana para editar. Ahora, vamos al siguiente.
El siguiente sería axial. Bueno, y axial quiere decir que responde a un eje. Si ustedes observan, voy a borrar esto y voy a generar un nuevo objeto para desde cero analizar cómo es este relleno axial. Vamos a relleno, vamos a degradado y le vamos a decir qué queremos. Por ejemplo, color rojo para empezar. Podríamos, qué sé yo, tomar rojo y amarillo. Hasta acá, un degradado, ¿sí? El ángulo vamos a ponerlo en 0, ¿sí? Listo. Rojo arriba, amarillo abajo. Hasta acá, un degradado lineal como el que vimos anteriormente. Perfecto. Vamos a relleno. ¿Qué pasa si ustedes, en vez de lineal, eligen uno que se llame axial? A ver, ¿qué quiere decir que es axial? Quiere decir que el degradado empieza desde un eje que nosotros definamos. En este caso, ese eje pasa por el centro de la figura. O sea, si ustedes observan, lo que ha ocurrido aquí es que el rojo comienza a esta altura del medio y conforme vamos desde ahí hacia los extremos, se va transformando en amarillo. Fíjense que tanto en la zona superior, acá arriba, hay amarillo, como en la zona inferior, aquí hay amarillo, ¿sí? O sea que se alinea el primer color, el color inicial, en un eje. Ahora, ese eje nosotros lo podemos hacer desplazar, ¿sí? ¿Dónde? Vamos aquí nuevamente, botón derecho sobre el objeto, relleno, y en este relleno de tipo axial, lo que podemos hacer es modificarle el ángulo. Por ejemplo, vamos a suponer que lo quiero poner, está horizontal a 0 grados y queremos ponerlo a 45 grados, ¿sí? Entonces, 15, 30, 45. Le damos a aceptar y quizá no se note mucho, pero ahora el rojo está en el centro, en una línea imaginaria que va desde ese punto, desde ese esquinero, hasta este otro esquinero, y el degradé se produce en direcciones de desplazamiento paralelas a esos 45 grados y se vienen hasta los otros esquineros, que es donde se ve que es amarillo. ¿Estamos? ¿Podría uno hacer que haya más cantidad de rojo y que el amarillo apenas se note en las puntas? Sí, porque uno puede decirle, no quiero que comiences la transición desde un eje que pasa por este punto y ya empezar a hacer la transición. Quiero que sigas un pedazo en rojo, ¿sí? Y después empiece la transición. ¿Eso con qué lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer con el relleno, con el borde, la zona de borde, ¿sí? Que le pido que la transición comience en otra zona. ¿Ven? Cómo modifico la zona de transición. ¿Está? Relleno. Ahora, fíjense esto. Color inicial y color final tienen un porcentaje al lado, ¿sí? Ese porcentaje es el brillo de ese color en particular. Nosotros tenemos color inicial rojo, color final amarillo. Uno podría decir, bueno, está muy brillante, no sé, el color amarillo este es muy brillante, lo quiero con un poco menos de brillo, pero que siga siendo amarillo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si ustedes observen ahí cómo varía, ¿sí? Ahí está el 100%. Ahí le empiezo a bajar el brillo, ¿sí? No deja de ser amarillo, pero le bajo el brillo, ¿sí? Por un color menos brillante. No estamos hablando de cambiar el color, sino que lo que estamos hablando es de cambiar solo el brillo de ese color, ¿sí? Eso se hace con estos porcentajes que tenemos aquí. Podría haberle variado el brillo al rojo, ¿sí? Y tener un rojo, pero que tenga menos brillo, ¿sí? Tiene más contenido de negro, si se desea pensarlo en términos de mezcla de pigmentos. Bien. Hasta aquí un relleno de tipo axial.
Borremos esto. Voy a generar un rectángulo nuevo. Le vamos a pedir botón derecho, relleno. Y vamos a ver el tercer tipo de degradado posible, ¿sí? ¿Qué es el degradado con forma de elipse? Perdón, con forma radial. Radial quiere decir que yo me paro en un centro y trazo radios, como el radio de una circunferencia, ¿se comprende? Entonces, imaginemos nuevamente que tenemos, qué sé yo, no sé, un color amarillo para empezar, vamos a variar, y vamos a terminar en un color, digamos, verde, ¿sí? Observen esto. ¿Está? Tenemos un color amarillo y un color verde. Vamos a relleno. Ahora, si ustedes observan, uno está con el amarillo y el verde aquí, ¿no? Es como que tiene un punto acá y, a ver, si puedo señalarlo, es como que tuviera un punto ahí en el esquinero ese, ¿sí? A partir del cual se genera como una mancha de un color verde. ¿Qué pasa si yo cambio estas magnitudes que dicen acá centro XY? A ver, el eje X es la horizontal, el eje Y es la vertical, pero Y crece cuando va para abajo en la pantalla. Es una cuestión, no se enojen con el profe de matemática porque no tiene nada que ver. Se consideran que las X crecientes van de izquierda a derecha y que las Y crecientes van de superior a inferior. Es un estándar. Entonces, intentemos cambiarle las X, ¿sí? Vamos a correr las X para la derecha, ¿sí? Cuando esté al 50%, nuestro degradé, fíjense que nuestro degradé se ha movido aquí a la mitad. A ver, démosle restablecer, ¿sí? Voy de a poquito. ¿Ven como cuando voy moviendo hacia el 50%, esa especie de forma como de pompón color verde se va notando? Lo mismo, si hago crecer el color Y, lo que vamos a hacer es que el centro de ese pompón que tengo ahí, este centrito que tengo ahí, va a comenzar a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque crece Y y va para abajo. Y entonces, ahora le vamos a aceptar y observen que es como que quedó un centro y el degradé se produce según me alejo con circunferencias. Es como si yo trazara circunferencias donde, ¿sí? Arranco, por ejemplo, en verde y cada vez estoy más en amarillo, o arranco cada vez en un color y voy a otro color, ¿sí? Bien. Obviamente aquí no hay ninguna noción de ángulo, ¿sí? Puede haber una noción de borde, de dónde quiero que comience la transición. Ahí la pueden ver acá, ¿sí? Que yo con esto cambio el borde. Pero hay una cuestión. No hay noción de ángulo porque es en torno a un punto una circunferencia. En cualquier lugar de toda esa circunferencia el color es el mismo. Entonces, aunque yo girara esto, no cambiaría nada. Entonces, no tiene sentido definir un ángulo. Sí tiene sentido definir un borde, por ejemplo. Fíjense, ¿sí? Que podrían tener un relleno ahí. El otro tipo de relleno que podemos tener es elipsoidal, o sea, es como radial, ¿sí? Es como el radial, pero, ¿sí? Uno puede cambiar un poco el ángulo de la elipse, ahí lo están viendo ustedes, cómo cambia acá, mírenlo en la vista previa, ¿sí? Uno puede cambiar el ángulo de la elipse, cosa que en el radial no, y el tamaño de la elipse lo puede cambiar también variando el tamaño del borde, ¿está?
Y el punto donde está ubicada la elipse, si le bajo el valor del centro, la elipse se corre hacia este lado. Si le subo el valor del centro según X, se corre hacia la derecha. Si aumento el valor de Y, va a ir para abajo. Y si achico el valor de Y, va a ir para arriba. Acuérdense que el eje Y acá en la pantalla está dado vuelta, ¿sí? Pero, listo. Yo definí que quería así, le doy a aceptar y observen que nos quedó ahí una forma como elíptica en el degradé. No son los más frecuentes los degradés estos con formatos elipsoidales. Sí, los más comunes son los lineales, los axiales y los radiales, que son los tres primeros, ¿sí? Después hay estas formas un poco más raras, ¿sí? Que tienen esas formas como de cuadrados. Vamos a poner esto así. 50, 50. Aceptar. Ahí lo tienen, por ejemplo, que esté al centro, ¿sí? Formas como de cuadrados y demás. No son las más frecuentes. Las más frecuentes de todas son los degradados lineales en alguna dirección o los degradados radiales, o sea, desde un centro expandirlos, o los degradados axiales, o sea, desde un eje arrancar degradando en las dos direcciones que se alejan de ese eje. ¿Está? Ahora, ¿y qué podremos hacer con todo esto? Bueno, una es darle tonalidades degradadas a una imagen que uno necesite, a una forma que uno necesite, que puede ser cualquier forma. Esto es aplicable a cualquier forma. Recuerden que yo, por ejemplo, les había dicho la otra vez. Vamos a suponer que tengo un rectángulo y tengo aquí una circunferencia, listo. Y quiero tomar estos dos, ¿sí? Y decirle que quiero sustraer. Listo, ahí le sustraje una circunferencia. Quiero sustraer una forma rara acá, qué sé yo. No se me ocurre en este momento mucho. Listo, selecciono las dos formas. Voy a sustraer lo de arriba de lo de abajo, acuérdense que es. Listo. Ahí está, ahí sustraje la forma. Ahora yo quiero que esto que tiene esa forma tenga un degradado, voy a relleno, elijo, por ejemplo, un relleno degradado, puedo elegir uno de estos que ya están dados acá, ¿sí? Que tienen nombres así de fantasías, medianoche, luz de neón, qué sé yo, o puedo generarme mi propio degradado con los colores que sean, que a uno le puedan llegar a que uno pueda llegar a tener necesidad. Por ejemplo, entre azul y amarillo, quiero correr la zona de borde a esa zona, quiero tener un ángulo más o menos así y aceptar, y ahí tienen, por ejemplo, una figura con el color degradado. Esta figura, si yo le doy doble clic, ¿sí? Perdón, deshabilito lo de la edición de puntos, le doy doble clic y empiezo a escribir, puedo escribir cosas, ¿sí? Ahora, fíjense que la palabra no respeta el degradado. ¿Por qué? Porque la idea es que esto tenga como una forma de caja y que uno escriba ahí, qué sé yo. ¿Qué pasaría si uno necesitase un texto que sí tuviera este tipo de efectos? Y entonces acá tenemos dos cosas de texto. Esa letra T es una de las herramientas de texto y ese cuadrito con la letra A es otra herramienta de texto. Son sustancialmente diferentes. Veamos ahora. Fíjense, estaciona el mouse ahí y dice insertar un cuadro de texto. Un cuadro de texto, acuérdense que era un lugar donde uno podía escribir y que en principio le habían puesto que no tenga ni borde ni relleno. Pongo el cuadro de texto, toco acá y escribo un texto sin borde, enter, ni relleno, punto. Supongamos. ¿Ven que no tiene ni orden ni relleno? Voy a borrar esto para hacer lugar. Ahora vamos a esta otra. Y esta otra herramienta, ¿sí? Ese cuadro de ahí, cuando uno estaciona el mouse arriba,
le da un nombre particular que se llama Fontwork. Esto existe tanto en LibreOffice como en los Office de Microsoft, en todos, que es para trabajar con fuentes raras. Entonces, fíjense, uno le da ese elemento y le dicen, seleccioname un tipo de fuente. Bueno, acá hay una letra sin relleno, pero con borde. Acá hay una forma como de ondulación. Vamos por la más básica. Una letra con relleno, así, sin relleno y con borde. Entonces, acepta. Y nos dan esto escrito que dice Fontwork. Entonces yo acá le doy doble clic, hay que darle doble clic y me da para editar lo que tiene que decir. Entonces le pongo, esto es un texto. Toco fuera y ya adaptó. Discúlpenme, voy a borrar esta caja para que no moleste. Ya adaptó. Este texto es un texto medio particular, porque es como que es un dibujo, pero sigue siendo un texto. O sea, yo le puedo editar lo que quiero que diga, pero cuando lo tengo ya tipo imagen, lo puedo deformar como deformaba un rectángulo, una elipse o lo que fuera. Cualquiera de esas cosas puede ser hecha. Fíjense, acá lo estoy haciendo. Ahora, a pesar de que ahora lo estoy editando como si fuera un dibujo, si le vuelvo a dar doble clic, fíjense lo que pasa. Clic, clic. Me da para editar en texto, ¿sí? Y entonces si acá le doy un enter, esto es un texto de 2 líneas. Y quiero que esto sea una D minúscula, toco afuera. Esto es un texto de 2 líneas. Hasta ahí estamos bien. Cuando yo elijo un objeto de estos Fontwork, me aparece esa barra de herramientas. Bueno, esa barra de herramientas permite setear algunas, algunas propiedades, algunas características de estos textos. Pero el punto es que estamos en el tema de los rellenos. Entonces, fijémonos qué pasa con esto. Si yo a un objeto de estos le pido el botón derecho, me va a desplegar un menú que va a ser como el de un dibujo, no como el de un texto. ¿Sí? Y entonces voy a poder ir a relleno. Y en relleno, por ejemplo, yo podría decir que quiero un degradé, que quiero que ese degradé sea, bueno, puede ser lineal, que quiero que vaya entre, por ejemplo, entre verde y azul, por ejemplo, o vamos a darle un color entre naranja y azul, y que quiero que el borde esté un poco más al medio y aceptar, y fíjense lo que pasa. ¿Sí? Aquí tenemos un texto que en esta punta es un color como más azul y en este color más anaranjado. ¿Sí? ¿Puedo cambiar eso? Sí, por supuesto que lo puedo cambiar. Yo podría querer que en la zona superior esté lo azul y que evolucione hacia abajo el color anaranjado. ¿Cómo podría ser eso? Vamos a relleno. Ya sé que es del tipo lineal. Le tendría que decir que el ángulo es 0. ¿Sí? Si quiero que arriba sea azul, voy a tener que elegir como color inicial el azul. Y como color final voy a tener que elegir ese color naranja o oro. Y fíjense, le doy así, y en la parte de arriba es de un color, y va todo el degradé, y al final, ¿sí?, se tiene el otro color. ¿Puedo modificarle otras cosas? Sí, por supuesto que puedo modificarle otras cosas. Fíjense que cuando entro a editar, que le doy doble clic para editar el texto, yo aquí puedo darle algunas cosas, como por ejemplo los subrayo, ¿sí? Pero esa edición de texto no afecta. ¿Por qué? Porque una cosa es el texto como un texto, como si uno estuviera escribiendo un texto cualquiera, y otra cosa es cuando uno está tratando un texto como si fuera un dibujo. Y este texto, esta clase de texto generado con esta herramienta de Fontwork, ¿sí?, este texto
es, digamos, el resultado de ese texto es un dibujo. Fíjense, me voy de vuelta a la de texto común, ¿sí? Me paro aquí y le digo, esto es otro texto, ¿sí? Agarro, selecciono todo, le digo que lo quiero subrayado y el texto queda subrayado, ¿está bien? Aquí lo que tengo que hacer es, si yo quiero otro tipo de formas o propiedades, ¿sí? Tengo que editarlo desde acá. Yo podría haber querido, no sé, que tenga esta forma así, ondulada, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Acá, o sea, yo me paro en el texto, ¿está bien? Y en vez de darle acá, que es para crear uno nuevo, le digo, deformame el que ya tengo. ¿Y qué forma quiere que le dé? Y bueno, dale, por ejemplo, esta forma ondulada. Y ahí tienen una forma ondulada, ¿sí? Uno me dice, profe, pero esto es poco ondulado. Bueno, si observan, hay uno de los puntitos que es diferente. Ese puntito, epa, esperen que me voy a correr aquí. Acá tienen uno de los puntitos. Ese puntito me permite cambiar el lugar donde está la ondulación. ¿Está? Deshacer. Y este otro puntito, ven que son dos puntitos color amarillo. Este otro puntito de acá, ¿sí? Me permite definir cuánto se ondula. O sea, uno me permite definir dónde y el otro cuánto. ¿Se entiende? Vengo acá, le digo, no quiero ese formato, quiero, no sé, este formato. Listo, ahí tienen ese formato. Y este formato tendrá solamente un punto. ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer es, a la derecha va a tener el máximo ancho, a la izquierda va a tener el que yo defina con el punto amarillo. ¿Se entiende? Quiero muy poquito ancho, no hay ningún problema, ahí lo tengo. Todo esto sirve, por ejemplo, para cartelería, para un montón de tareas. Es útil. Todo esto, insisto, puede seguir siendo tratado como un dibujo. O sea, si le pido línea, vamos a suponer, eso va a ser la línea del trazo exterior. Y si le digo que en vez de línea de esa clase, quiero que sea, no sé, un estilo así todo punteado, bueno, ¿ven? Queda todo con un estilo como punteado el borde. O sea que puede uno definir rellenos y contornos, o sea, línea y relleno, tal como si se tratase de un círculo, de un rectángulo, de cualquiera de esas cosas. Bien, hasta aquí vamos a llegar en general con la herramienta esta del Draw. No es mucho más lo que hay para ver. En realidad, o sea, hay más cosas, digamos, pero son cosas que ya son muy específicas. Estas son las que en general más se usan. En la próxima clase seguramente vamos a estar viendo el editor de ecuaciones que tiene el LibreOffice. Así que, bueno, cuídense. Están habiendo algunos casos adicionales de coronavirus estos días en la comunidad. Usen el barbijo, maximicen los cuidados. Lávense las manos con jabón, usen el alcohol en gel. Todas las medidas que ustedes puedan usar van a servir más que para no enfermarse a lo mejor a alguien que no lo afecta demasiado porque es joven o porque está muy bien de salud, es no propagar la enfermedad a alguien que pueda tener una situación comprometida de salud. Así que traten de cuidarse y traten de cuidar a sus familiares que pudieran tener riesgos de salud relacionados con el COVID. Nos estamos viendo en la próxima clase, chicos.